que acabamos Lucas después de 3 años. Hoy vamos a iniciar un nuevo libro. Hoy iniciamos un nuevo libro para empezarlo a estudiar versículo por versículo. Yo sé que ustedes han estado pensando, ¿y cuál es ese libro? ¿Cuál es el libro y qué vamos a hacer? Bueno, y tranquilos, ya casi comenzamos. Es un libro que tiene primera y segunda. ¿Del Antiguo o del Nuevo? Ya empezaron, ¿sí ve? Del Nuevo Testamento. Ya casi, muchachos. Y el libro es el libro de Primera de Pedro. Dice, uy, no di. Primera de Pedro. Sí, es Primera de Pedro. Ese es el libro que vamos a usar ahora. Vamos a estudiar el libro de Primera de Pedro. Y obviamente quiero que se ubiquen en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a estudiar los 2 primeros versículos de ese texto. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2. Pero antes de eso vamos a orar pidiéndole al Señor que nos guíe en lo que vamos a hacer hoy, ¿ok? Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces, Señor, y sigues haciendo. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa, única, especial. Gracias por cuidarnos, guardarnos, protegernos, por ayudarnos, por hacer tantas y tantas cosas, Señor, tan especiales y tan bonitas. Rogamos, Señor, que este libro que estamos comenzando hoy sea edificando nuestras vidas, seamos de verdad muy atentos a él para poder aprender estas verdades que tú nos quieres enseñar. Rogamos poder hacerlo con claridad y rogamos por corazones dispuestos, Señor, que puedan recibir lo que tú tienes para nosotros. Por eso, Señor, pedimos misericordia para todos los que nos escuchan y para tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Primera de Pedro. Pedro ¿por qué hemos escogido a este hombre? Porque este hombre fue testigo ocular y experimentó 2 cosas increíbles. Uno, el fracaso a fondo. Si hay un tipo que le fue duro en la vida y fracasó rotundamente con el Señor, fue Pedro. Además que es una persona que se parece a nosotros, es todo emocional, es un muchacho súper emocional. Él es el que un día le dice al Señor, tú eres hijo del Dios viviente, y al otro día dice, yo no lo conozco, no sé quién es él. Es un hombre muy emocional. Pero es un hombre que tuvo el fracaso hasta el fondo cuando negó al Señor, pero también es un hombre que se restauró de una manera increíble, el Señor mismo lo restauró. Y este libro nos muestra a Pedro 30 años después de conocer a Cristo. Ya han pasado, Jesús ya murió en la cruz, Él estuvo ahí presente en cada uno de esos momentos. Y el Pedro que vamos a ver acá es un Pedro ya más maduro, es un Pedro ya que ha aprendido las lecciones, que se ha metido con Dios, que ha crecido y eso lo coloca en un punto muy especial. Este libro se escribió más o menos en el año 62, 64 después de Cristo. En ese tiempo, para que entiendan, estaban persiguiendo a la iglesia. Cuando Cristo murió, la iglesia cristiana siguió, se formó la iglesia cristiana, empezó a surgir, pero resulta que los líderes religiosos judíos se enojaron mucho con los cristianos, porque decían que les estaban sacando gente, pero también empezaron a culparlos con los romanos. Y hubo un emperador que se llamó Nerón, que inclusive le va a echar la culpa a los cristianos de quemar la ciudad. En ese momento entonces lo que vamos a ver es persecución contra los cristianos. Los cristianos están viviendo un momento muy fuerte, muy duro en sus vidas. Y Pedro pues va a tratar en algunos puntos cómo tenemos que reaccionar ante estas cosas que están pasando. Ahora recordemos que para entender que en este libro tenemos que entender a su autor. Su autor es Pedro, que se hace llamar aquí el apóstol de Jesucristo, el que está allí. El nombre del autor, el verdadero nombre de Pedro, para que lo entendamos, era Simón. El papá de él se llamaba Jonás. O sea, ¿ustedes quieren saber cómo se llamaba el nombre completo de Pedro? Simón Bar Jonás. La palabra Bar significa hijo de. Entonces Simón Bar Jonás, o sea, Simón hijo de Jonás. Ese es Pedro, el que nosotros conocemos en las Escrituras. Era un tipo casado.
viajaba bastante en su ministerio, siempre iba acompañado aparentemente de su esposa, como lo vemos en algunos textos. Se radicó en Capernaum, era un pescador, ojo, un pescador, era su oficio. Pescaba en el mar de Galilea, como lo vemos en muchas escenas de los evangelios. Conoció a Jesús por medio de su hermano. El hermano de él se llamaba Andrés, también se convirtió en discípulo de Jesús, pero Andrés era, antes de ser discípulo de Jesús, discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando llegó Jesús, dijo: no me sigan a mí, sigan a Juan, sigan a Jesús. Y entonces Andrés, el hermano de Juan, fue a Pedro y le dijo: voy a presentarle, hemos encontrado al Mesías, dijo, y se lo presentó. Pedro llegó a convertirse en uno de los hombres más cercanos a Jesús. Jesús tenía 3 personas que son llamados el círculo íntimo. Son Pedro, Jacobo y Juan. Son los 3 que siempre están más cerquita del Señor. Jesús le puso el sobrenombre de Pedro, que significa Cefas, que viene de una palabra que significa piedra. Nadie lo había llamado así, pero lo llamaron así. Pedro es el sobrenombre puesto por Señor. Fue uno de los primeros discípulos y siempre era el que tomaba la palabra. Si alguien quería decir algo, Pedro salía de una: yo quiero participar, porque él es así todo. Pero era, como les digo, tenía un asunto, era bastante impulsivo para hacer las cosas. Y a veces su impulsividad lo llevaba a meterse de cabeza con el Señor y se ponía todo espiritual, pero también cuando él no estaba tan espiritual hacía cosas bastante fuertes y muy duras. Por eso él dijo en el libro de Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Cuando él dijo eso, estaba delante de Jesús. Jesús preguntó: ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Y Pedro fue el único que salió y dijo: yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Obvio, después lo negó 3 veces, pero bueno, en ese momento creía que era el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice enseguida ahí mismo en Mateo 16:18 al 19, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ti, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¡Wow! Y dice: sobre esta roca, o sea, sobre Pedro, edificaré mi iglesia. Ahora hay que entender el significado de esa palabra. Significa que Pedro iba a ser el que iba a abrir el reino de los cielos. Significa la persona con que iba a comenzarse eso. Pero no se confundan. La piedra principal del ángulo se llama Jesucristo. ¿Ok? Aquí lo llama piedra, pero no quiere decir que él es Pedro y no. Entonces toda la iglesia descansa sobre Pedro. No, Pedro no. Descansa sobre Cristo. Por eso en la Biblia todo el tiempo dice que Jesús es la roca eterna. Todo el tiempo la Biblia nos llama que nos acerquemos a Él, a Jesús, que es la piedra viva. Y todo vamos a encontrar que esa es la analogía. Pero aquí el Señor decidió llamarlo así. Y dijo que con Él iba a comenzar, que le iba a dar las llaves del reino de los cielos. Él el que iba a abrir la puerta. La abrió, claro. Después de que Pedro niega al Señor, muy duro esa negación, el Señor lo busca, le dice que tranquilo, que siga adelante, lo restaura, lo perdona, le dice que vaya a Jerusalén a esperar la promesa. En ese momento llega el Espíritu Santo y Pedro empieza a predicar desde ahí. Él sana a una persona que estaba paralítica en la puerta del templo, después da un discurso donde se convierten casi 5,000 personas y el hombre empieza a hacer lo que nunca hizo. Y él era, ojo, recuerden, era un simple pescador. Pero Dios, el punto no es, nunca piense que lo que usted puede hacer depende de lo que usted cree que es de lo que Dios hace con lo que usted es. Usted puede decir: yo tengo muy poquito, y Dios dice: no importa. ¿Qué hace el Señor con 5 peces y 2 panes? Alimenta una multitud. ¿Qué hace el Señor con lo poco a veces que tenemos? Coge y convierte a un hombre como este, que era un pescador, en un predicador impresionante, como lo vamos a ver aquí en este texto. Este hombre llegó a crecer, y aquí vemos cómo va creciendo Pedro. Sanó a ese hombre en la puerta de la Hermosa en el templo. Después empezó a predicar en el templo y lo azotaron varias veces. Fue misionero en Samaria. Lo mandaron a Samaria, que era un lugar donde no iban los judíos. Y fue el primer apóstol en predicar el evangelio a los gentiles. Aunque Pablo es el apóstol a los gentiles, Pedro también llegó a los gentiles, a varias regiones, en varias partes. Pero hay que dejar claro que aunque Pedro estuvo en Roma en algún momento, no fue el fundador de la iglesia romana, como dicen algunos.
No estaba en esa ciudad. Cuando Pablo escribió la epístola a los romanos, Pedro no estaba ahí. Para nada. Su nombre no aparece en las listas que Pablo dice. Tampoco estuvo en esa ciudad en el tiempo de la primera presión de Pablo, o sea que no estuvo ni en Efesios, Filipenses, Colosenses o Filemón. Y solo llegó a Roma luego de la liberación de Pablo, donde sufrió martirio durante el imperio de Nerón. Murió aproximadamente en el año 68 y murió de una manera muy especial. Pidió que lo crucificaran boca abajo para que no muriera igual que su Señor. Esa es la historia que conocemos real de Pedro. Pero en esta carta que vamos a empezar a estudiar, este Pedro, que como les digo, tiene un parecido muy humano a nosotros, se parece mucho a veces muy emocionados con Dios en ciertos momentos y muy decaídos en otros. Este es el hombre que ya después de 25 o 30 años está con el Señor, está muy fortalecido y escribe esta carta a personas que están lejos. Y aquí dice el texto, vamos a comenzar, Primera de Pedro capítulo 1, versículo número 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Ahí lo voy a poner en pantalla a ver si me sale. Ahí está. A los expatriados de la dispersión, y habla en varios lugares, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Uy, cuando dice los expatriados significa a los extranjeros. Eran personas cristianas, o sea, que habían creído en Cristo, que vivían en otro país que no era el suyo. Todos los lugares que están nombrados ahí están en una provincia romana que se llama Asia Menor. No es el continente asiático, sino en ese tiempo esa provincia se llamaba Asia Menor. Y es como ir en un mapa. Para ir en esos lugares, usted simplemente coge un mapa y va a dar cuenta que están uno detrás del otro. Como cuando usted va en la flota y le dicen pasajeros con destino a Pulo, Anapoima, La Mesa, Mosquera, Bogotá. ¿Se acuerda? Aquí le dicen vamos para Ponto, Galacia, Capadocia, hacia Bitinia, la misma vaina. Solo que entonces hacían el recorrido de esa manera. Y entonces hicieron, y lo que está diciendo acá es que esta carta está escrita a esas personas que se encontraban en algo que se llama la diáspora o la dispersión. ¿Cómo fue que pasó eso? Acabamos de terminar el libro de Lucas y Lucas dijo que al final el Señor les dio un mandato. Y ese mandato es que dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué tenían que hacer los discípulos de Jesús después de que Jesús subió al cielo? Ir y predicar el evangelio a todas partes. ¿Qué hicieron? No lo hicieron. Fueron desobedientes. ¿Sabe dónde se quedaron? En Jerusalén. Un año después, en Jerusalén. 3 años después, en Jerusalén. Y resulta que el Señor les había dicho, por favor, van a todas partes. Y cuando uno no hace caso, ¿qué hace Dios? Él toma medidas. Entonces el Señor permitió la persecución. Ya los perseguían, pero se acrecentó de tal manera que los cristianos tuvieron que huir de Jerusalén. ¿Y a dónde se fueron? Pues a Ponto, Galicia, Capadocia, a todas las regiones que dice ahí. Eso fue lo que hizo y provocó la diáspora de allá. Pero como ya eran creyentes, se habían convertido. ¿Cuándo se convirtieron? Se convirtieron con Pedro. Cuando Pedro llegó a Jerusalén esperando que la venida del Espíritu Santo, cuando vino el Espíritu Santo, la Biblia dice que llegó en una fiesta que se llama Pentecostés. Los judíos tenían su fiesta de Pentecostés. Pero en esa fiesta, los cristianos, en ese momento Pedro estaba esperando el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo y Pedro, no en el templo, sino en el lugar en el que se llama el aposento alto, recibió el Espíritu Santo y se paró y empezó a predicar. Y miles de personas empezaron a convertirse al Señor. Esas personas, algunas de Jerusalén, otras de otras partes, se fueron lejos. Las que estaban en Jerusalén quedaron ahí y no salieron. Y fue cuando el Señor les dijo a dispersarlas. Y todas esas personas, entonces, en los lugares donde llegaron, empezaron a tener reuniones, a hacer como sus minis grupos de oración y sus cosas, y estaban con su fe, tratando de conservar su fe en esos lugares alejados. Pedro le escribe a esas personas, a los que están lejos, literalmente. Y por eso se encuentra allí en ese lugar. La mayoría de esas congregaciones eran judíos que se encontraban allí, la mayoría fueron judíos, después entraron gentiles a ser parte de ese grupo. Pero esa fue la forma, por eso dice acá Pedro,
Y aquí se hace nombrar apóstol de Jesucristo. Uy, qué interesante. Apóstol. Apóstol en la Biblia es una persona que es nombrada directamente con Dios y comisionada con una cierta autoridad. ¿Quién le dio la autoridad a Pedro? Jesús mismo. Lo nombró como uno de los 12. Y por eso la Biblia narra, cuando habla de Pedro, dice: testigo de los padecimientos de Cristo, presente con Jesús en Getsemaní. Pedro estuvo en muchos momentos de la vida de Jesús. Y el Señor finalmente lo nombró un apóstol. Recuerde que el Señor solo tuvo 12 apóstoles. Uno de ellos, Judas, como lo vimos en Lucas, traicionó al Señor, se suicidó literalmente. ¿Y qué hicieron después? Lo reemplazaron. Pedro fue el que dijo: reemplacemos a este hombre que transgredió la ley de Dios. Y finalmente lo reemplazaron. Y volvieron a ser 12. Después apareció Pablo y quedaron 13, pero no hay más. Por eso cualquiera que se llame apóstol hoy anda grave. Porque la Biblia dice que para ser apóstol había un requisito. El requisito era haber conocido a Jesús. Y si alguien tiene hoy 2000 y pico de años, perfecto, pero no hay nadie de esa edad, o sea que nadie lo conoce. ¿Sí? Para dejar claro por qué no, hoy no es así. Esos destinatarios de esas regiones actualmente están en un lugar que se llama Turquía. ¿Hoy en día conocen Turquía? Claro. Dice: ay, el de las novelas, pastor, el de las novelas. Sí, eso es lo que conocen de ustedes, qué bendición, lo único que conocen de Turquía, las novelas. Pero actualmente donde está Turquía estaba Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Eran las provincias y en ese orden es que se encontraban. Cada región tenía características diferentes y tenía peregrinos cristianos que habían llegado allá. Entonces, cuando llegan a ese lugar, ellos se convierten en expatriados. ¿Qué significa expatriados? Personas que estaban en su patria, pero ya no están en su patria, están lejos de su país natal, por decirlo de esa manera. Ahora, pero aquí es donde Pedro empieza a hacer algo interesante. Ahora, vamos a notar en esta carta algo increíble. Esta es una carta de una teología de nivel altísimo. Tiene términos teológicos muy altos. Pero recuerden, Pedro es un pescador. ¿Cómo llegó allá? Dios lo fue instruyendo hasta que lo llevó a ese punto. Pero aquí Pedro empieza a decir que estas personas eran expatriados. Y significa que Pedro empieza a mirar a esas personas como personas que están lejos de su tierra. Más adelante vamos a encontrar textos que van a hablar de los cristianos como extranjeros y peregrinos. Dicen que un cristiano no pertenece a esta tierra, que nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses 3:20. La Biblia también dice que nosotros somos peregrinos en este lugar, y ese es el mismo término que está usando cuando dice expatriados. Está diciendo que el Señor le escribe a todos aquellos en todos los lugares, ¿ok?, que están fuera de su patria. No necesariamente fuera de Jerusalén o de Judea o de toda la región de Galilea donde vivían los judíos, sino a toda persona que todavía no ha llegado a su casa, o sea, a toda persona creyente que no ha llegado a su lugar final. ¿Cuál es el lugar final de todo creyente? El cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces este texto, lo que Pedro empieza a hablar es que no es un asunto de distribución geográfica, no es regresar a Jerusalén y a sus alrededores, no. Él dice: no. Vamos, literalmente, él dice: le estoy escribiendo a todos los que entienden que la patria de ellos no es un lugar aquí en la tierra, sino que la patria de ellos, su ciudadanía, como dice el texto, está en los cielos. Wow. Ahora, pero mientras estamos en esta tierra, la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos. Pero como están siendo perseguidos, Pedro quiere darles a ellos, decirle: mire, es inevitable la persecución. Los van a molestar, los van a atacar, los van a torturar y muchas otras cosas. Pero mientras estén en esta tierra, ustedes identifíquense inicialmente como extranjeros y peregrinos. Significa: no se peguen de las cosas de este mundo. La mayoría de nosotros nos gustan las cosas de este mundo: casa, carro, beca, jacuzzi, bueno, una vaina así. Y nos gusta vivir bien, y las cosas y las comodidades. Y el Señor dice: ¿sabe qué? Esa no es la vida de un cristiano. Usted es un extranjero acá. Cuando uno se muere, dicen en el mundo popular, nada se lleva. Y como dijo el famoso filósofo Darigon, nadie es eterno en el mundo. O sí.
O sea, todos nos vamos a morir. ¿Ok? Y desde esa perspectiva, ya que eso es así, señores, lo que está diciendo Pedro al decir que somos extranjeros y peregrinos es que la perspectiva de la vida tiene que cambiar. Las cosas que usted tiene tienen otro propósito diferente al que usted acumule riquezas o las tenga para usted. Eso no es para eso. Y así está en el texto. Y Pedro dice, las cosas que usted tiene no son para que usted diga, ay, yo tengo esto, tengo aquello. Son para que usted de alguna manera sirva al Dios verdadero. Lo dice Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10, para que sirvamos al Dios vivo y verdadero y esperemos de los cielos a su Hijo. Ese es el verdadero motivo del asunto. Y cuando después de comenzar con ese punto, Pedro entra a explicarles a estas personas que están lejos algo teológicamente profundo. Les va a explicar cómo la Trinidad, ustedes saben que la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu, intervienen para salvar a una persona. ¿Por qué salvarla? Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Como yo estoy perdido, yo necesito que alguien me salve. Y Pedro, en ese versículo número 2 que vamos a estudiar, va a explicar, va a hacer un tratado teológico sobre cómo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu intervienen para salvar a una persona. Y por eso dice, elegidos según la presciencia del Dios el Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Y hay un montón de palabras complicadas. Elegidos, de ahí para allá. Presciencia, santificación, rociamiento de la sangre. ¿Lo sabe usted explicar? Wow, yo la primera vez que le hice digo, ¿cómo así? Y nos toca entonces emprender qué significa. Entonces vamos palabra por palabra a entender el verdadero significado de cada una de esas cosas. Además, que lo que usted piense de esto define mucho su doctrina literalmente. Ese versículo comienza con una palabra que significa elegidos. Adivine qué significa la palabra elegidos. Pues que escoge, que elige. ¿Qué más va a significar? No tiene ningún otro significado. Simplemente que Dios escoge. Ahora la pregunta que todos nos hacemos, ¿y cómo escoge? Entonces, ¿será que el Señor mira mi arrolladora personalidad y dice, hay que salvar a este muchacho? ¿Sí? No. ¿Será que Dios dice, es un buen hijo, miren, tan buen hijo, le lleva empanadas a la mamita y le lleva, no sé, una pixita a la mamá o cositas así? Y no, la cuida harto. Entonces, ¿hay que salvarlo? No. No es por eso. Es porque Dios, otros dicen, no, lo que pasa es que Dios que conoce todo, Él ya sabe qué va a hacer uno, y si uno tiene un corazón bueno o malo, y si es bueno lo salva, y si es malo, ¡pum!, lo acaba. Qué camello de versículo, es muy difícil. Pero entonces toca ir despacito para entender qué realmente significa. La palabra presciencia, dice acá, viene antes de esa palabra, dice elegidos según. La forma en que Dios elige tiene que ver con un atributo de Dios que se llama presciencia. ¿Ok? Esa es la palabra más importante ahí, la presciencia. Ahora la vaina es, ¿qué significa la palabra presciencia? Ese término solo aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento, ahí y en Hechos. Ahora, humanamente nosotros pensamos muy rápidamente que la presciencia es que Dios conoce las cosas anticipadamente. Sí, eso es verdad. Tiene que ver con eso. Dios ya sabe todo. Dios ya sabe, por ejemplo, que al salir de acá su almuerzo es morcilla o vegeta, chunchullo, no sé, una picada, puede ser, ¿no? Dios ya sabe. ¿Brócoli? No, no sea así. No, ni que... Es un castigo. Entonces, el Señor sabe que sería... ¿Qué va a pasar exactamente? ¿Tiene que ver la palabra con eso? Tiene una connotación de la palabra, es con eso, pero es mucho más que eso. Esta palabra se utiliza para una decisión, una determinación divina por conocimiento profundo. Ahora, ¿desde cuándo Dios nos conoce a nosotros? Desde antes de la fundación del mundo.
dice la Biblia. Ya nosotros nos conoce desde antes. Nos formó desde el vientre, dice, pero ya nos conocía antes. Antes que te engendrase, antes, ¿cómo es que dice con Isaías o Jeremías? Antes que te formase, antes que te formase, te conocí. Ya el Señor sabe quiénes somos. Entonces eso no significa que Dios, viendo lo que íbamos a hacer después, dijo, ay, te voy a salvar porque vas a ser una linda persona. No. Porque si fuera así, nos salvaría por las obras que nosotros hacemos. Y resulta que la Biblia dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no es nada de lo que yo haga que me salva. No hay absolutamente nada que haga que yo sea quien me salve. Por lo tanto, esta elección, según la presencia, y aquí es donde aparece el primero, el Padre, según la presencia de Dios el Padre. ¡Wow! Está hablando que por el profundo conocimiento de Dios de todas las cosas, antes de que ocurran. Pero más que un conocimiento de cosas, no decide sobre lo que pasó, decide sobre lo que Él conoce y sabe, que la Biblia no nos dice exactamente qué es, porque ese es uno de los misterios que el Señor pone. Pero de alguna manera que va más allá de nuestro entendimiento, Él dice, con base a todo eso, según mi previo conocimiento, pero más que eso, a la intimidad que tengo con esa persona que conozco, yo he tomado la decisión de elegirte para salvación, lo cual es un concepto. Pero alto ahí, calma, tranquilos. Te dice, entonces yo no hago nada. Y entonces ahí es donde viene el otro problema. La Biblia no puede ser interpretada de un solo lado, tiene que ser interpretada en contexto. Y tenemos un pequeño argumento, y no tan pequeño, en la cual la Biblia muestra que el hombre tiene que intervenir de alguna manera. El hombre, pero ya sabemos, ojo, no quitemos nada de lo que hemos visto. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos merecemos? ¿Nunca le han dicho a usted qué me merezco yo? Yo le contesto, el infierno. Eso es lo que nos merecemos, porque somos pecadores. Eso es la única cosa que nos merecemos. Por nuestra condición pecaminosa, desagradamos al Señor. Ahora, pero volviendo al punto, cuando llegamos aquí al texto y uno se pregunta, ¿qué responsabilidad? ¿Hay responsabilidad en el hombre de algo? Y la Biblia dice que sí la hay. Y para salvación. Juan 3:36 dice, vamos allá un minuto. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué es creer? Creer es una decisión que yo tomo. Es algo, una convicción a la que yo llego y hago y ejercito. Es una cosa que yo como ser humano hago, una responsabilidad. Pero aquí el versículo dice que hay un problema. Dice, el que no cree, el que rehúsa creer, el que de manera voluntaria dice, no quiero creer, no me interesa creer en Cristo como mi Salvador, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Uy, yo le pregunto. Entonces, claro, surgen un montón de preguntas. Bueno, pero entonces yo puedo rehusarme cuando Dios me diga, venga, y yo le puedo decir, no quiero. Wow, ¿qué dice el versículo? El que rehúsa. Habla de una persona que quiere hacerlo. Si usted mira todas las interpretaciones del versículo, va a encontrar que dicen el que no quiere, el que no desea. Es una cosa que un hombre decide, no la decide Dios por él. Si Dios la decidiera, era como decirle a usted, que Dios le dijera a usted, diga que no, diga que no. Y la Biblia dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, no es viable. Esto nos lleva a otra conclusión todavía más terrible y la más difícil de todas en este texto. ¿Cómo conciliamos que Dios es soberano, que yo en la salvación, ¿qué hago yo en la salvación? Ya vimos, el Señor dice, yo soy el que salvo, yo soy el que elijo, pues según lo que Él quiere, en la forma que Él quiera. ¿Cómo hacemos para que engrane con la otra parte que dice que tenemos algo que se llama responsabilidad humana en teología? ¿Cómo lo engranamos? Y la respuesta es fantástica.
No hay manera de engranarlo. No hay forma, no existe. La gente hace 500 años está peleando tratando de engranarlo. Hay libros así de gordos, con letras así de chiquitas, tratando de engranar esas dos cosas. Pero la conclusión al final de la mayoría de la teología seria es, tengo que definir lo siguiente. Dios es totalmente soberano como Padre para salvarme. Elige según su conocimiento previo bajo las condiciones que Él desee. Pero si yo digo que no, me responsabiliza de haber dicho no. Y decirle no significa, como dice el texto, no ver a la vida, sino que la ira de Dios está, y la palabra está es muy interesante ahí. Está es presente, continuo. ¿Qué significa? Cuando nosotros nacemos, nosotros no nacemos salvos. Ay, no, soy un niño salvo porque me veo lindo y soy un bebé súper santo. No, la Biblia dice que nacemos, que fuimos concebidos en pecado. Tenemos lo que se llama pecado original, todos venimos con eso. Por eso a un niño hay que hablarle de la salvación, para que se salve, porque si no, grave. Ahora, pero la Biblia dice que mientras yo no sea salvo, la ira de Dios está sobre mí. Si me ofrecen la salvación en Cristo y le digo, mire, entregue su vida, cámbiela, transfórmenla de verdad, y usted me dice, pues me rehúso. Lo que dice este versículo es que la ira de Dios no es que se la pone en ese momento, sigue sobre usted. Está y seguirá estando hasta que usted decida otra cosa. Y si usted decide que no, porque ahí dice que lo hace, lo puede hacer, usted termina separado de Dios para siempre por la eternidad. Condenación eterna, eso es lo que dice ahí. ¿Está claro el punto? Este es un tema así. Ahora, el Señor dijo en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que algo que debo dejar claro es que yo no puedo negar la elección. ¿Ok? Pero también algo que debo dejar claro es que tampoco puedo negar la responsabilidad humana. Y como no me voy a poner a pelear, porque ¿para qué si no voy a llegar a ninguna conclusión? Para Dios no fue nada importante decir, o sea, de verdad Dios si hubiera querido decirnos, esto se soluciona así, encaje esto así. Ustedes dicen, pero ¿cuál es el problema? Muy sencillo. Si Dios es soberano y hace todo, entonces ¿por qué me va a culpar a mí si digo que no? Pero Dios dice, si usted dice que no, lo condeno. Guau. Así que no se maten, yo sé que ya está la hora del almuerzo, no, tranquilos, no se maten pensando, entonces ¿cómo se hace? Tranquilos, Dios sigue siendo soberano y yo sigo siendo responsable. Y las dos cosas, en algún punto, para humanamente comprenderlo, están así. Dios las ha logrado juntar, nosotros no, porque la mente humana no da, y ni la teología ha podido tampoco, porque de ahí salen divisiones profundas de la teología, se divide en dos grandes vertientes. Uno, que se va hacia los que dicen, Dios hizo todo, y el hombre no interviene en absolutamente nada. Entonces son líneas reformadas, a veces hasta más allá, calvinismo extremo, donde dice, Dios elige incluso a los que se van al infierno. Dice, tú sí me caes bien, para el cielo, tú me caes mal, algo así. O está la otra línea, los que dicen que el hombre hace todo. Y les dicen arminianos, que dicen, no, el hombre es el que hace todo en la salvación y Dios no hace nada. Y la verdad, ni lo uno ni lo otro. Son extremos. Entonces, cuando uno habla de estas cosas, realmente la política que uno debe aplicar es esto. Uno debe ir hasta donde la Biblia dice claramente. De ahí para allá se llama especulación, yo lo llamo filosofía. Y de ahí para allá se llama filosofía. Cualquier cosa que usted que especule, pero que no tenga cómo comprobarlo, porque no se puede, porque hasta ahí llega el texto, no invente. Y va a escuchar mucha filosofía cristiana diciendo, no, esto se explica así, esto se explica así, pero la verdad es que la Biblia no lo explica. Detalladamente no, nos explica muchas cositas, pero este punto así, exacto, no. Pero no importa, Dios dice, hágame el favor, deje que yo sea soberano en su vida. Pero también hágame el favor y usted es responsable de lo que le estoy ofreciendo. Y con esa nos vamos a tener que quedar. Hasta ahí. Eso nos lleva, por eso les digo que este es un texto absolutamente teológico. Ahora, eso de que Dios escoja o de la soberanía de Dios para escoger es algo que viene desde el Antiguo Testamento. La Biblia muestra cómo Dios escogió a su pueblo. Israel fue su pueblo escogido y así lo llama Dios, el pueblo escogido de Dios.
Y la Biblia dice que de todos los pueblos de la tierra, Dios dijo, cogí a la nación más insignificante de todas y la escogí para yo ser su Dios. Y uno dice, escogió a la más insignificante, sí, la que era lo peorcito que había. Y de esa escogió. Y eso lo dice en el Antiguo. Y en el Nuevo dice, de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios no escoge por como nosotros escogemos porque vemos capacidades o no. Dice, yo escojo al que quiero. Eso se llama soberanía. ¿Por qué lo puede hacer? Pues porque Él es Dios, puede hacer lo que quiera, ¿no? ¡Wow! Ese es el punto claro que debe quedar ahí. Por eso cuando hablamos de Israel, dice Amos capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por vuestras maldades. Le está hablando a Israel, le dice, a vosotros solamente, solo a ustedes. Inicialmente he conocido, o sea, solo el Señor dice, ustedes son mi pueblo, o sea, ustedes son los que, mi plan ha sido con ustedes. ¿Cuál fue el problema con eso? Que cuando Dios escogió a Israel, y ese viene el otro problema que surge, Dios le dijo a Israel, ustedes son el pueblo que le va a hablar a todos los otros pueblos. Cuando ustedes como mi pueblo me muestren a mí, me glorifiquen, los otros pueblos, ustedes van a ser como la imagen, la gente se va a sentir atraída. Pero ¿sabe qué hizo Israel? Dijo, somos el pueblo de Dios y nadie más puede ser salvados. Dios pertenece solo a nosotros, se cerraron. Y en lugar de llegar y hacer lo que tenían que hacer, se cerraron. ¿Y qué hace Dios cuando uno desobedece una orden? Alguna cosa hace. Entonces por eso es que llega el punto donde Dios dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y como no vino a los suyos, entonces el Señor extendió de una vez el evangelio para los otros lugares, porque los que tenían que llevarlo no lo hicieron. Entonces en este texto vemos literalmente que el Señor primero obviamente escogió a Israel, esas cosas del Antiguo Testamento, pero también ahora ha decidido que ha escogido también a otro grupo de personas para formar lo que en la Biblia se llama el Nuevo Israel. ¿Quién es el Nuevo Israel? Un israelita en la Biblia no es una persona que viva que haya nacido en Israel. Se llama el Israel espiritual. ¿Qué es Israel espiritual? Una persona que cree, si es por ejemplo los judíos, los de la fe de Abraham. ¿Cómo son ellos? Abraham creía que vendría un Mesías, un Salvador, eso se llaman los de la fe de Abraham. Abraham creía en uno que iba a venir. ¿Nosotros en quién creemos? En uno que vino, pero creemos en el mismo. Ese es el punto. La Biblia dice que ese es el nuevo Israel. Ese de los dos pueblos hizo uno nuevo. Ese es el pueblo del que está hablando el Señor. Ahora, por eso nos dice acá el texto que aquí primeramente interviene el Padre, como ya lo vimos. Cuando dice, elegido según la presciencia de Dios Padre, primer punto. En la santificación del Espíritu, segundo, ahora ya apareció el Padre, ahora va a aparecer el Espíritu. Dios, para que nosotros lleguemos a Él, utiliza una herramienta increíble y espectacular, sobrenatural, que es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Esa es la herramienta que utiliza el Señor, la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es la persona del Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad, normalmente se dice en términos teológicos, pero el Espíritu Santo es Dios mismo, en una forma en la cual trabaja y puede trabajar con cada uno de nosotros. ¿Cómo es que en este texto dice que aparece el Padre eligiendo y que después aparece el Hijo, dice acá, la santificación en santificación del Espíritu? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo con una persona no creyente? Cuando usted no era creyente, ¿cómo trabajó el Espíritu en su vida? Y la Biblia dice que el Espíritu busca convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Inicialmente, la primera labor del Espíritu Santo es hacerle entender que usted era un pecador. Ese es todo el punto. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Nos mostró una y otra vez, mire, usted falla, usted la embarra. Nos hizo sentir que había algo que empezaba a dominar nuestra vida y empezó ese trabajo y wow. Esa santificación en el Espíritu que está nombrada ahí tiene varios pasos. Esa santificación es que el Espíritu Santo empieza a influir desde afuera.
en nuestras vidas tratando de convencernos, cambie su vida. Cambie. Y cuando nos convence, produce en nosotros, inicialmente llega a nosotros, como seres humanos normales, vivimos con culpas. ¿Por qué hice esto? Yo no quería hacer esto. Y esa culpa nos lleva, cuando empezamos a conocer, influenciados por el Espíritu Santo, al arrepentimiento. Donde yo digo, uy, no, está mal lo que hago, yo no tengo salida. Literalmente nos lleva a una condición necesaria para salvarnos. Esa condición es que usted diga, yo estoy perdido. Yo no mato, no robo, no le hago mal a nadie, pero eso no quiere decir que esté bien, estoy perdido. Cumpliendo el versículo que dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién me convenció que yo era un pecador? Pues el Espíritu Santo desde afuera. Me hizo ver, hermano, usted piensa cosas que no debe pensar, y usted habla cosas que no debe hablar, y usted actúa cosas que no debe actuar. Y tristemente no las puede manejar. Eso es porque usted es un pecador. Y eso, delante de Dios, lo hace perdido. Usted no, hermano, no hay nada que hacer ahí. Y entonces solo me queda a mí, y el Espíritu entonces es cuando me convence y me dice, ¿quieres salir de eso? Pues solo hay una manera. Y es cuando aparece la tercera persona de la Trinidad, Cristo, y nos ofrece su plan de salvación. Es la única manera. Por eso en este texto primero aparece el Espíritu, Dios Padre, y dice, bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, lo hago a través del Espíritu. Primero para salvación, como dice en el libro de Efesios 2:8. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Entonces primero el Espíritu Santo me dice, hermano, usted está perdido. O sea, yo tengo que, si usted realmente llegó al Señor, usted tuvo que en algún momento entender, no, mi vida no puede seguir así, yo estoy perdido, yo estoy mal, yo tengo que cambiar. Y entonces el Señor le ofreció su plan. Después de eso, del arrepentimiento, ¿qué vino? Usted aceptó a Cristo porque fue el camino que le ofreció el Señor. Y cuando llegó a Cristo se produjo en usted una cosa que se llama en la Biblia regeneración. El Señor cambió su manera de pensar, de hablar, de actuar. Usted empezó a ver las cosas de manera diferente y eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la pelea de la gente en teología? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Pelea la gente. Bíblicamente se puede contestar. Primero fue la gallina. Literal. Dios hizo seres hechos ya grandes. Pero en teología, preguntarse ya esta partecita, esa regeneración, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se produjo? ¿Yo primero hice algo y después llegó? ¿O el Señor hizo algo y ahí sí me regeneré? Respuesta, esa es la respuesta. Los dos dicen, no, primero tal cosa y después la otra, no importa. Lo cierto es que el Espíritu Santo, cuando usted se mete con el Señor, regenera nuestra vida. Usted cambia su manera de ver las cosas, de sentir, de palpar las cosas. Ya lo que le importaba antes ya no le importaba tanto. En la regeneración, cosas que lo tenían a usted amarrado en la vida, usted se suelta de ellas fácil, pero otras no tanto. Y ese es el punto. Porque con la regeneración llegan unos privilegios. Listo, el Señor cambia mi manera de pensar, de actuar, y yo empiezo a pensar diferente, pero ahora está mi carne, ahora pelea la carne con el Espíritu. Yo no quiero, Dios, ya entiendo, Dios no quiere esto, pero yo sí quiero esto, y empezamos a pelear aquí adentro, que eso es una pelea complicada. Con la regeneración también llega la adopción. ¿Usted nunca le contaron a usted que era adoptado? Si usted es cristiano, usted es adoptado. Lo dice Romanos 8, 16, 17. Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el 17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Romanos 8, 16 y Romanos 8, 17. Entonces, listo. Entonces, ¿cómo vamos en el asunto? Dios elige, según el conocimiento, por su presciencia. ¿Qué es la base de su presciencia? Un conocimiento íntimo, que no sabemos los detalles, pero según eso Él elige. Así que somos elegidos. Pero esa elección está confirmada porque hay una obra detrás de esa en la cual Dios actúa de una manera increíble para convencernos. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo?
trabaja en mi vida para llevarme primeramente a la salvación, trabaja para que yo entienda mi condición de perdido y después de eso yo me arrepienta y en ese arrepentimiento le pida misericordia a Dios y acepte la única oferta que me sirve para salir de eso, que es recibir a Cristo. Cuando eso ocurre al mismo tiempo todo, la regeneración. El Señor me cambia el corazón, mi vida es transformada, cambiada y ahora soy parte de la familia de Dios. Porque eso es lo que dice el texto. Y ahora usted puede decir, no, es que el Espíritu mismo, Espíritu Santo, da testimonio a mi espíritu humano de que yo soy un hijo de Dios. Estoy convencido de eso. Eso es lo que dice ahí. Ahora yo soy un hijo de Dios. ¡Wow! Qué increíble eso. Entonces allá está el Padre trabajando. Ya está el hijo también trabajando porque tuve que aceptarlo para que se produjera el proceso. Y el Espíritu está haciendo todas estas cosas. Y después de eso viene, pero la palabra que utilizamos en el texto es santificación. Y significa que una vez me meto con el Señor dice, te voy a santificar, voy a apartarte de lo que no te sirve. Esa es la santificación, apartar. Y entonces llegamos al Señor y Dios empieza a apartarnos de las cosas que no debemos ser. Ejemplo, digamos que a usted tuviera como vicio, obviamente los que son vicio, de que usted cogía las águilas en el aire y ¡jum!, se las tomaba todas. Se las tomaba por cispats o petacos, más o menos, para que me entiendan, ¿sí? Esa era usted, llegaba usted ahí. Ese era su... Cuando una persona se mete con Cristo, es probable, no siempre pasa, que usted la próxima que se tome diga, esto está agrio, es una agria, pero me sabe reagrio. Y usted diga, esto ya no le siento el mismo gusto. Ahora, ¿quién hizo eso? ¿Fue que alguien le prohibió? No. En muchos casos es simplemente la obra de Dios que usted no entiende, pero usted dice, ¿por qué ya no me siento cómodo haciendo lo que antes hacía? Y es porque Dios dice, es que eso ya no es para usted. Usted ya es otra persona, usted ya no puede vivir en eso. Eso no es para usted. Usted fue, pero ya no es. Viva como lo que es, no como lo que fue. Y esa es la obra de santificación, que Dios empieza a quitar cosas. Y cuando usted se opone, Dios insiste. Dice, no te sirve, quita. Esa es la famosa obra de santificación. Ahora, ¿por qué tiene que ser así de esa manera? Pues porque la Biblia dice que cuando el hombre estaba en el huerto, el hombre pecó. Y el hombre cuando pecó, en el huerto, Dios lo expulsó del huerto, pero el hombre salió dañado, salió contaminado, sin capacidad de hacer cosas. El hombre no podía hacer, ya el hombre antes estaba en una relación con Dios así cercana, súper cercana, y sale del huerto y ya no quiere ni verlo, tiene miedo de Dios. Y ese asunto hay que restaurarlo. Entonces Dios trabaja a través del Espíritu en esa restauración. Y para restaurarnos hace toda esa obra que acabamos de decir, porque nuestra incapacidad, por nuestra ceguera espiritual, porque nosotros ni nos damos cuenta que estamos así. Fuera de eso, Satanás, por otro lado, nos influye y nos mantiene entretenidos para que no nos metamos con él. Y la Biblia dice que Satanás enceguece a las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Y qué gana Satanás con eso? Que si una persona se muere, como vimos en Juan 3:36, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. La persona muere y perece, condenación eterna. Ese es el punto terrible de eso. Por eso el Señor habla aquí, la santificación. Y es muy bonito. Primero nos apartó, a santificar esa de la incredulidad. Después empezó muy amorosamente a quitarnos cosas, personas, circunstancias, cosas. Así es como funciona. Y en este momento de la vida, si usted es un creyente, Dios sigue trabajando a través del Espíritu, santificándolo. Significa Dios le sigue diciendo, deje eso, quite eso, aléjese de esto. Tenemos que vivir de esta manera. Entonces, como les digo, este es un texto súper teológico. Esa es la explicación de qué hace cada parte de la Trinidad en la salvación. Y la última parte dice, para obediencia, volviendo al texto base que tenemos, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dos cosas, para la obediencia a Cristo. ¡Wow! Piensen, llegamos a Cristo. El Espíritu Santo nos empieza a santificar, primero nos regenera, nos cambia nuestra manera de pensar, empezamos a crecer, el Señor empieza a quitar cosas de nuestra vida. Y el Señor dice que el resultado de todo eso es que yo al final logro entender que la vida gira alrededor de Cristo, de obedecer a Cristo, de hacerle caso si lo quiere saber de esa manera.
Pero la forma en que está escrito, como si usted lo mira en el texto, dice, y ser para obedecer y ser rociados. Es un mandato, no ruega, pide, ordena, manda. La Biblia dice, y lo dice en otros textos de la Biblia, como en el libro de los Hechos 17:30, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Wow. Y por eso sentimos esa lucha. ¿Qué le dice Dios a usted cada mañana o cuando usted ora? No haga eso. O cuando usted va a hacer algo malo, pare, oiga, hermano, mire, no diga eso, no hable así. Todo el tiempo estamos en esa lucha. ¿Por qué? Porque el Espíritu está actuando. Por el otro lado está el Señor, obedézcame. El mandato de Dios es este, a través de Jesucristo es este, obedezca el mandato. Y entonces la Biblia dice que el resultado natural de lo que empezamos a tener, a vivir a través de todo este proceso, es que después de que Dios nos ha trabajado a través del Espíritu Santo, empieza a haber una fuerza allá adentro que pelea contra mi carne, espíritu. Una que dice, quiero obedecer a Cristo, quiero obedecer sus mandatos. Y otra que dice, no, yo no quiero, a mí no me gusta. Y empezamos a luchar. ¿Quién va a ganar? El que más alimente. Si usted alimenta la carne. Si alimenta el espíritu, el espíritu. Ush. Entonces, una persona que el Espíritu Santo ha trabajado, ¿en qué debe terminar? Debe terminar en Efesios capítulo 2, versículo 10. Si usted realmente ha dejado que Dios trabaje en su vida, Efesios 2:10 es el final de la historia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Básicamente lo que está diciendo el texto es, mire, realmente si usted es una persona creyente genuina, ¿sabe usted qué va a hacer? Las obras que Dios preparó para usted. No dice, y va a seguir usted sus lindos proyectos. No dice eso. Y usted va a seguir todas sus metas y sus sueños. No dice eso, va a decir, dice el texto, literalmente, usted va a hacer las buenas obras, ojo, en Jesús, en Cristo Jesús, que Dios preparó desde antes para que usted ande en ellas. Esa debe ser la respuesta mía a todo lo que Dios está haciendo. Señor, ya que estás influenciando así mi vida, yo tengo que obedecer, porque al obedecerte voy a estar caminando por donde tú quieres que camine. Muchas personas hoy no saben ni para dónde van en la vida, precisamente porque su vida Cristo no ha entrado para dirigirlos. Ahora, si Cristo entra, Él promete, yo tengo un camino ya diseñado, hay cosas que preparé para ustedes desde antes de la fundación del mundo, solamente es que usted se meta conmigo y va a empezar a andar en ellas. Ese es el punto que el Señor quiere. Pero la última parte de ese texto no dice solamente eso. El texto también nos llamaba la atención y nos decía lo de la sangre, que está ahí en el versículo número 2. En el versículo número 2. No solamente elegidos según la presencia de Dios el Padre, santificados por el Espíritu para obedecer es una, pero la otra, ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¡Wow! Cuando yo obedezco a Dios, cuando yo me meto con el Señor, cuando esto va a la vida real, la obra del Hijo, su operación redentora en la cruz, el perdón de los pecados, la limpieza, todo eso se hace efectivo en mi vida. Y por eso lo nombra ahí. Y ahí es cuando interviene ahora, primero estaba Dios, aquí está el Espíritu, ahora está el Hijo. Y dice que el hecho de que yo obedezca ese llamado de Dios y le diga, Señor, me voy a meter contigo, hace que lo que hizo Cristo se haga vivo en mi vida. Entonces soy ahora una persona perdonada, salvada, cambiada. Pero lo de la sangre tiene una connotación todavía más especial. En la Biblia, la sangre tiene que ver siempre con la salvación y con normalmente la sangre derramada para perdón de pecados. En el Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba, ¿cómo pagaba el pecado? La Biblia dice que sacrificaban un animalito y ese animalito derramaban la sangre en un altar y el pecado quedaba cubierto. No quitado, solo cubierto, tapado. Por eso la siguiente semana tenía que hacer otro sacrificio para cubrir la de esa semana. Pero un día, cuando vino Jesús, Juan el Bautista dijo, miren, ahí viene el Cordero de Dios, no que tapa, sino que quita el pecado del mundo. Esa es la diferencia entre tapar y quitar. Lo de la sangre que está acá está diciendo que cuando yo acepto ese llamado de Dios y digo, Señor, me voy a meter contigo, toda la obra de Cristo, que incluye quitar mi pecado,
se hace efectivo. Ahora, ¿cómo funciona eso? Y quiere decir que cuando Dios me mira dice, no tengo nada contra ti. Tú eres una persona que puede entrar al cielo. Voy a explicarlo con un ejemplo. Vamos a decir que este es usted. Tiene cara de azúcar y ser dulce, pero no, usted es terrible. Sí, es un ejemplo real. Usted tiene cara de dulcecito, pero no, es más bien como amarguito. Y usted está en el mundo, y aquí está Cristo. Cuando Dios lo mira a usted dice, se ve como clarito, pero la verdad es malo. Tiene un corazón perverso, como todos los seres humanos. En cambio mira a Cristo y dice, Cristo es justo, limpio. Este no es justo, Cristo sí es justo. Cuando yo acepto a Cristo y cuando acepto el llamado que me hace Dios, dice la Biblia que lo que ocurre es algo increíble. Dice la Biblia que el Señor me hace parte de su cuerpo. Y paso a estar en Cristo. Y cuando estoy en Cristo, la Biblia dice, ¿a quién ve Dios? A Cristo, a mí ya no me ve. Y entonces, claro, cuando Dios me dice, me mira, me dice, veo una persona justa. ¿Pero dónde está? Esa persona está ahí. Estoy cubierto del Señor. Eso es lo que está hablando ahí. La sangre de Cristo hace toda esa obra. Me hace ver justo delante de Dios. Por eso la Biblia dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si yo estoy aquí, no hay ninguna condenación. Entonces dice, pero pastor, uno está ahí, pero uno es malo. Todavía uno allá tiene sus cosas. Obvio. Pero el punto es que Dios, cuando usted hace esas cosas que no le agradan, Él no dice, ¿sabe qué? A volar. ¿Qué dice el Señor? Al que ama a su hijo, lo disciplina. Y lo que va a hacer con usted es trabajar con usted adentro, con Él adentro. Y por eso es que el cristiano sufre cosas, le pasan cosas para que aprendan las lecciones adentro en el Señor, no afuera del Señor. ¿Estamos claros? Esa es la salvación en esos términos. En pocas palabras, así es como eso es lo que significa la sangre. Es la aplicación de la obra redentora de Cristo en la cruz cuando yo acepto ese llamado que me ha hecho por haberme elegido de una manera que aún no entendemos por su presencia, según la presencia, influenciado totalmente por el Espíritu, y entonces yo me meto con Él. Y la sangre se aplica. ¿Qué espera entonces, según este texto, el Señor? El Señor está esperando que nosotros entendamos quiénes somos delante de Él. Tengan cuidado, ¿no? Eso no quita, que quede claro, el hecho de que Dios esté obrando, ya lo vimos, no quita mi responsabilidad delante del Señor. Pero es claro que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Wow! Y esos son privilegios que tenemos por estar literalmente en el Señor. En pocas palabras, señores, nuestra vida, la acción de Dios en nuestra vida nos permite tener una vida santificada si queremos trabajar con Él. Solo si queremos. Si usted no quiere, Dios no lo va a obligar a hacerlo. Y eso es lo que está pasando con muchos creyentes. Todavía no entienden que el plan de Dios es que usted sea diferente, que viva para Él, que deje. Así como dice, la santificación funciona cuando usted hace algo interesante, cuando usted colabora. Por eso hoy le pido, colabore. Cuando Dios le hable y le diga algo que tiene que quitar, quítelo. Cuando Dios le dice que tiene que dejar algo, déjelo. Cuando Dios le diga que tiene que soltar algo, suéltelo. Así es como se trabaja eso. El problema no es que Dios sobre Dios dice, yo estoy haciendo todo eso, lo elegí, el Espíritu Santo está trabajando desde que usted se salvó y va a seguir trabajando hasta el final de sus días, y el Señor va a estar ahí colocando su justicia, ya la colocó. Usted puede decir, yo soy una persona justa delante de Dios, tengo cosas que trabajar, pero las trabajo en el Señor, pero soy una persona declarada justa por el Señor. ¿Se ve usted a sí mismo así? Por eso el texto termina diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz. Esas dos palabras tienen que ver mucho con el Evangelio. Cristo, según la Biblia en Efesios 2:14, Él es nuestra paz. La gracia es el modo de la salvación y la paz es Cristo mismo, dicho de esa manera. Y la gracia es uno de los elementos manifestantes del amor divino. Se expresa en misericordia como la ha tenido con nosotros. Una misericordia increíble. Por eso hoy tenemos que hacernos varias preguntas con respecto al texto, a esta gracia que el Señor nos está ofreciendo. En este texto, como ya lo vieron, aparecen un montón de doctrinas bíblicas, por eso digo que es un libro muy teológico al principio, después se convierte en un libro supremamente práctico porque habla de consejos de cómo vivir la vida.
Y entonces viene la aplicación para nosotros. La primera cosa que tengo que preguntarles es, viendo usted todo el panorama de lo que hemos visto, ¿usted cree que usted se merece algo de Dios? ¿Usted tiene la capacidad de decirle, Dios, necesito que me des tal cosa, necesito que me des tal? ¿O cree que ya Dios le dio todo lo que necesita darle? Hay personas que creen que Dios les debe. Hay personas que creen que todavía merecen un montón de cosas del Señor, pero ¿por qué a mí no me das? ¿Y por qué tal cosa? Señores, si tenemos a Cristo ya lo tenemos todo. Fue lo que le dijo el mismo Señor a Pablo. Bástate a mí. Gracias. Pablo, hermano, usted no tiene salud, pero me tiene a mí. Y con eso es suficiente. Qué duro fue para Pablo eso. Pablo dijo, uy, pero es verdad, es lo que está diciendo el Señor. Y básicamente el reto que tenemos hoy es ser humildes, que comprendamos que la obra que hizo el Señor es completamente una obra de gracia divina. Que qué orgullo vamos a tener nosotros en esa salvación, ninguno. Que al contrario, cada vez que me miro al espejo y digo soy salvo, voy para el cielo, increíble, no la puedo creer. Gracias Señor, yo de verdad ni me lo merezco. Eso es lo que debería pasar. Y no que usted, qué jartera de vida que me diste Señor. Pero ya madure, crezca. No puede caer en eso. La otra es, ¿usted está viviendo con la identidad que nos dice el Señor? Si quiere que lo vean en términos teológicos, hoy le estoy hablando a los elegidos de Dios, a los que por su presciencia, que no entiendo, un día dijo que quería adoptarlos en su familia, a los que les mandó el Espíritu Santo para influenciarlos y convencerlos de seguirlo, y a los que está trabajando con ellos. Y yo les pregunto, ¿usted entiende eso? ¿Qué implicación tiene para usted saber que Dios ha metido la mano tan a fondo en su vida? Y la implicación debería ser, wow, que mi vida no podría ser igual, que yo no puedo vivir exactamente igual como vivo antes, porque yo soy una persona distinta. Por eso les digo a ustedes pueden haber sido, y seguro fuimos unas caspas antes, personas complicadas, difíciles, pero sabe que eso fuimos, ya no somos eso. Viva como lo que es ahora, un hijo de Dios. Y le voy a decir algo peor. No importa cuánto intente pecar, no va a funcionar, ni lo va a disfrutar, porque ya no somos eso. Al contrario, siempre se va a sentir mal, porque no le va, ya no somos para eso. Ese es el punto. A ese punto nos lleva el Señor. Si usted ha entendido este texto, usted entiende que usted no tiene que aferrarse a estas cosas temporales de este mundo, posesiones, relaciones, ambiciones. Entiende que no tiene que pegarse de eso, suelte eso. ¿Para qué se pega de esas cosas? Si usted entendió lo que dice acá, nosotros no somos ciudadanos de esta tierra y el Señor está mandando en este texto, no se pegue de esas cosas. Salga de eso, deje de creer que la vida es tener cosas y que si las pierde se acabó la vida. No, la vida es tener al Señor. Si usted pierde al Señor, perdió todo. Ese es el punto. Y si solo lo tiene a Él, lo tiene todo. Ese sí es el punto. Y la otra cosa que tiene que preguntarse usted está colaborando con el Espíritu Santo? Yo estoy seguro que Dios le ha hablado a su vida más de una vez y le ha dicho, ay Juan, deja de ser así. Juan, no actúe así. Juan, no hable así. Yo sé que seguro que Dios todos los días de alguna manera le ha dicho, pare, ya no seas, por favor, confróntese. Y yo solamente puedo decirle, colabore con el Señor. Diga, bueno, Señor, ayúdame, necesito confrontar eso. Ayúdame, yo tengo el Espíritu Santo, Él quiere trabajar, ayúdame. Y la última es la obediencia. La obediencia es su plan natural con Dios. O más bien usted sabe que la desobedece en la mayoría de las cosas que Él le pide. Este texto nos lleva, y la idea de Pedro al escribir este texto fue, señores, yo quiero que ustedes entiendan quiénes son y que sean firmes en las cosas, que entiendan quiénes son y se comporten como lo que son, creyentes, salvados, elegidos, justificados, santificados. Increíble que Dios haga todas esas cosas con gente como nosotros, pero lo hizo. Vivan como lo que somos. Y ese es el llamado que el Señor está haciendo ahí en el texto. Y me pregunto si lo estamos llevando a cabo. Si lo estamos llevando a cabo como el Señor dice.
Por eso el entender esta doctrina, que no la tenemos que entender totalmente, pero entender como lo increíble de la soberanía de Dios, de la responsabilidad humana, no es tanto para matarnos la cabeza, sino para el contrario, vivir humildemente con el Señor, confiando en Él. Entendiendo que, bueno, estoy en este peregrinaje que se llama vida y que mientras esté aquí estoy para agradar, glorificar y exaltar el nombre del Señor y que por lo tanto mi vida voy a vivir de una manera coherente con lo que Dios dice. Eso es lo que el Señor está pidiendo en esta mañana. Por eso los reto, muchachos, a que estén pensando, meditando en eso que hoy hablamos y que entendamos que lo está diciendo un hombre que en algún momento de su vida fue tan emocional, yo siempre he dicho, él tiene una camiseta que dice yo quiero participar, porque él siempre era el primero que se botaba a hacer todo en la historia, en las historias de la Biblia, pero que ahora es un tipo que nos dice calma, aprendan quiénes son, vivan, si usted entiende quién es, va a vivir diferente, viva como un creyente, usted es otra persona, amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar para terminar. Pongámonos de pie. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tu mano preciosa y maravillosa sea nuestra guía, Señor, en este día. Ayúdanos, Señor, como lo vimos hoy, a entender quiénes somos. A entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo intervienen en nuestra vida de maneras increíbles. A decir que tengo el privilegio de que he sido elegido por ti, Señor, sin merecerlo. Pero que también, Señor, tengo una responsabilidad, Señor. No solamente, Señor, de creer en tu Hijo, como lo hice en algún momento, sino de vivir una vida que refleje que en verdad creí en ti. Ayúdanos a comprender esa verdad, a vivirla, porque no se trata de meras palabras, sino de cómo vivir a la manera que tú dices. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.